Doctor Blanco Dina es abogado litigante, mediador, docente universitario y miembro del Instituto de Derecho Procesal Penal. Adelante, doctor. Bueno, muchas gracias. Buenos días para todos. Lo primero, por supuesto, es agradecer por la invitación para estar aquí presente en el día de hoy. A propósito de lo que decía el señor procurador, por lo menos en mi caso en particular, estoy lejos de ser un experto. Vamos a tratar de que no se note tanto. Y, por supuesto, también quiero hacer un reconocimiento a las organizadoras de este evento, porque me consta el esfuerzo que se ha hecho contra viento y marea de la fuerte para que hoy estemos sentados aquí. Así que vaya mi reconocimiento. Hoy voy a comenzar hablando con una afirmación de la que seguramente, diría capaz que todos, incluso tal vez, estamos de acuerdo, y es que, a mi entender, el derecho penal tal como lo concebimos ha fracasado. Y digo esto porque si entendemos, dentro de las tantas formas de entender al derecho penal, ¿no?, como la ciencia que estudia, entre otras cosas, la pena, no podemos llegar a otra conclusión de que es un fracaso rotundo. ¿Para qué hemos estudiado tanto? ¿Por qué digo esto? Porque la pena, como la venimos concibiendo desde hace muchos años, lo que estudiamos y abrazamos esta disciplina con mucha pasión, sencillamente ha fracasado en, diría, casi todas sus fines. Hay uno que no, que es el represivo y retribucionista. En ese viene impecable. Ahora, si hablamos del resto de los fines de las penas, por supuesto que la única respuesta que me parece a mí es llegar a la conclusión de que ha fracasado. ¿Y por qué digo esto? Bueno, fin resocializador de la pena, fracaso total. Pero no hablo solamente de la prisión. Es muy probable que en la prisión sea donde esto se expone de manera increíble, ¿no? De las penas en generales. Fin preventivo especial de la pena, fracaso total. Fin preventivo general de la pena, fracaso total. Es tan evidente el fracaso que incluso ha dado lugar al surgimiento de algunas ideas, a mi entender un poco trasnochadas, y que lamentablemente tienen cierto apoyo, de que entonces tenemos que blanquear la situación, que la pena tiene que ser retribucionismo puro y que hay que inocuizar al infractor la mayor cantidad de tiempo posible. Esto, que necesariamente nos tiene que hacer mucho ruido, podría llegar a plantearse siempre que estemos hablando de la aplicación en un Estado que no sea un Estado social de derecho, porque, como todos sabemos, esta noción de Estado implica que, por supuesto, la pena no puede ser solo castigo. Y tal vez hay alguien aquí que dice, o en la pantalla, que dice, ¿y por qué no puede ser solo castigo? Bueno, acá yo voy a redoblar la apuesta. Frente a este tipo de disparadores o de preguntas que alguien se puede hacer, a mí me parece que inmediatamente hay que tocar el botón rojo y encender las alarmas. ¿Por qué digo esto? Porque si se propone como solución rever los límites impuestos por las distintas constituciones a la forma en la que el Estado ejerce el poder punitivo, y encima se propone como el principal problema esta idea humanizadora del derecho penal que se ha tratado de ir trabajando y mejorando desde la Revolución Francesa a esta parte, me parece que el enfoque que le estamos dando es el incorrecto. Y voy a responder con una pregunta a este enfoque. ¿Y si el problema es el modelo de justicia retributiva? ¿Por qué digo esto? En la mayoría de los países de nuestra región, me atrevo a decirlo, tenemos un modelo que en la práctica, allá lejos de la letra de la ley, es exclusivamente de corte retributivo y represivo. Y opera sobre la lógica de que la ofensa, cuando se comete un delito, no es una ofensa contra las personas y su convivencia pacífica, sino que es un ataque liso y llano contra la seguridad, que según el nivel del agravio, incluso también
involucra la existencia misma del Estado. ¿Y la víctima? ¿Y la reparación del daño? Silencio absoluto. Yo creo que si lo vemos de esta manera, entonces no podemos permitirnos aceptar que la solución es profundizar el modelo de justicia retributiva. Me parece que lo único que vamos a lograr de esta manera es agravar aún más la situación. Y es justamente en este tipo de espacios donde tenemos que empezar a pensar una verdadera alternativa al sistema de administración de justicia actual, porque si bien no podemos desconocer que tanto el derecho penal contemporáneo como el derecho procesal ha trabajado, sobre todo este último, en ir incorporando espacios de participación de las víctimas, en ir generando alternativas a la prisión, esto lo reconozco personalmente, se sigue operando todos y cada uno de estos institutos sobre la lógica del sistema represivo retributivo, en el que el poder se lo sigue quedando el Estado, en el caso puntual de la provincia de Santa Fe, a las claras es el Ministerio Público de la Acusación, el dueño del poder, y por lo tanto pensar desde esta lógica conspira contra una política criminal seria que podamos decir intenta poner el poder o el papel que le corresponden a todas y cada una de las víctimas. ¿Qué es lo que tenemos hoy? Cuando preparaba mi alocución dije, estaría bueno por ahí preparar una comparación práctica entre el papel de hoy de la víctima y de lo que uno cree que podría llegar a pasar o que se plantea desde el marco teórico o con algunas experiencias en otros países de lo que es el papel de la víctima en la justicia restaurativa. Adelanto, lo que voy a decir a continuación es muy probable que no me genere muchos amigos, pero alguien lo tiene que decir. Y además sospecho que una vez más me han invitado a un congreso para hablar de este tipo de cosas. Las organizadoras algunas veo caras que sonríen, así que es muy probable que no erren lo que estoy diciendo. Yo creo que en los sistemas penales actuales, la víctima ha sido despojada de su conflicto, porque es de ella, bajo la excusa de resguardarla. Y esto responde, en mi entender, a una visión paternalista del Estado diciendo, usted córrase, acá me ocupo yo. Y de esa manera, el Estado se termina por apropiar de un conflicto en el que vuelca absoluta y todo y cada uno de sus recursos en la persecución y castigo del infractor, al punto tal de que queda a un costado la propia víctima. Y que incluso, atenti con esto, en el caso de que manifieste una pretensión que es contraria al interés persecutorio del Estado, para no escucharla o solo escucharla en términos formales, se le dice que se la va a proteger y no se la va a escuchar. Es innegable que a la estructura de por sí rígida del Poder Judicial sistemáticamente se le han venido sumando en las últimas décadas protocolos, leyes, reglamentos, acordar, no falta nada. Todo para guionar o establecer una forma de trabajo que tienen que cumplir sus operadores de manera sacramental y encima cada vez más controlados los operadores con la amenaza, diría, de la mayor cantidad de sanciones que se van creando cada vez más para el caso de que no cumplan esos procesos rígidos. Y este, a mi entender, ha sido el escenario ideal para que tengamos un sistema de administración de justicia altamente burocratizado, insensible, alejado de las personas para las que paradójicamente se creó ese sistema, o dicen que esto es así, y sobre todo con un preocupante nivel de empatía que incluso lleva a pensar que muchas veces se olvidan de que detrás de esos conflictos no hay expedientes, no hay legajos. Detrás de esos conflictos hay personas. Personas que son los verdaderos protagonistas
de los conflictos sociales y que tienen necesidades. Necesidades a las que parece ser que no importa cuántos cargos creemos, cuántos funcionarios pongamos a trabajar, no podemos responder a esas necesidades. Esto es cada vez más visible. ¿Quieren un ejemplo gráfico de lo que estoy diciendo? A los abogados de la matrícula todos los días nos dicen: los tiempos de la justicia no son mis tiempos. Coincido totalmente aquí con las palabras del señor procurador. Hemos perdido la confianza de la población general, primero en los abogados, que hemos hecho en algunos casos un gran esfuerzo para perder, digamos, ese respeto social que había inicialmente y que históricamente tuvo nuestra función. Hagamos mea culpa de eso. Y también las instituciones. Cuando las personas no ven que se responden a sus necesidades, se alejan de las instituciones. Guarda con esto, porque esto es el escenario ideal también para seguir profundizando el proceso de debilitación de las instituciones de un sistema democrático. Prestemos atención a este tipo de cosas. Insisto, los protagonistas y sus necesidades, en mi humilde entender, son los grandes abandonados de las estructuras de administración de justicia y todas y cada una de las creaciones procesales que han elaborado los legisladores de los distintos territorios se presentan como modernas, con un maquillaje de que se escucha a las víctimas, pero muy poquitos de esos institutos hacen lugar para que se empiece a desarrollar los espacios de justicia restaurativa en serio. ¿Por qué será? Sospecho que una de las respuestas posibles es porque nadie quiere delegar el poder que están manejando. Había dicho que no se sabía si me iba a ganar muchos amigos con esto, pero alguien lo tenía que decir. No todo es pesimismo, por supuesto. Yo creo que realmente el futuro es prometedor. ¿Y por qué es prometedor? Fíjense que si uno entiende que el sistema de administración de justicia sigue esta línea que vengo planteando y entiende que la justicia restaurativa es un cambio de paradigma, se están empezando a generar las condiciones para que podamos mutar hacia un sistema de administración de justicia realmente humanitario. Un sistema de administración de justicia que destine los recursos represivos para los casos más graves, porque eso va a hacer que opere el principio de mínima intervención del derecho penal, no como hoy, que parece que la solución es mandemos todo a la parte penal. Y que también nos va a exigir que se replantee el papel del Estado frente a los conflictos. Esto es muy, pero muy importante. ¿Y por qué creo que esto probablemente se va a dar? Los más experimentados, para no decir los más entrados en años, me van a dar la razón luego sobre algo que ya pasó en nuestra provincia y que voy a traer a colación de por qué entiendo que esto mismo va a pasar con la justicia restaurativa. Pero antes de entrar en eso, voy a mencionar simplemente algunas de las ventajas que, a mi humilde entender, hay en relación al papel de la víctima en los procesos de justicia restaurativa. Primero, algo de lo que hablaba Mariano, esto de permitir reunirse cara a cara con su infractor, no es un tema menor. Esto humaniza. El infractor no es el delincuente, es esta persona de carne y hueso que tiene un nombre, que tiene un apellido, que tiene una historia. Y eso es humanizar el conflicto. Esto no es que suene lindo, en realidad tiene un fin práctico también, que va detrás de entender que el conflicto penal es un conflicto social, hay que entenderlo de esta manera, para poder buscar soluciones de fondo. Y ese posicionamiento de la víctima cara a cara, face to face, como se suele decir también para que quede más lindo, con su infractor, la pone a la víctima en un rol en serio protagónico. No es, venga, haga la denuncia, ratifíqueme la firma, chao, gracias, hasta luego, cuando venga el juicio lo llamamos 15 días antes para tomar una entrevista. No,
en serio la ubica en ese rol protagónico. Pero además permite generar en esa posición y desde la deferencia alternativas reales para la resocialización del delincuente. Como decía, busca comprender el acto criminal de manera más amplia. Ya empezamos con las amenazas. No, a propósito de la justicia, ¿viste? ¿Viste que esto es represivo? Está clarísimo, ¿no? Voy a acelerar. Busca comprender entonces el acto criminal por fuera de lo que es la violación de una norma y a través de la ayuda de distintas ciencias permite mutar el conflicto penal en un conflicto social para entenderlo como tal y poder darle el abordaje que corresponde. Y también se dice a menudo que es una justicia desde las víctimas y hacia las víctimas. Es decir, emana de la víctima y va hacia la satisfacción de los intereses de la víctima. Esto también me parece importante. Tenía algunas otras cosas, pero las tengo que resumir. A propósito de la participación de distintas disciplinas, esto también es algo muy importante porque a los abogados en general, no importa si somos jueces, fiscales, defensores, abogados de la matrícula, no importa, nos cuesta mucho delegar. Como que siempre queremos tomar la rienda del asunto, ese protagonismo. No sé por qué, ¿no? Me parece que es algo natural a los abogados en términos generales. Esto lo tenemos que entender, que es muy necesario, y honestamente estoy convencido de que en esa parte los abogados de la matrícula vamos a tener un rol fundamental. Esto es muy importante. Si ejercemos de manera genuina y honesta nuestra función de representar los intereses de las víctimas, en el marco de la justicia restaurativa, los abogados de la matrícula vamos a tener un rol fundamental. ¿Por qué? Porque no tenemos que seguir las instrucciones de ninguna institución que nos enlata en nuestro actuar diario, siguiendo el guión que se da desde un escritorio desde la ciudad de Santa Fe para toda la provincia. Entonces, si cumplimos fielmente nuestro rol, vamos a poder estar al pie del cañón para satisfacer los intereses de esas víctimas. Con esto voy cerrando. Dije que estoy convencido de que esto es un hecho y que va a pasar. Y ahora voy a explicar por qué. Los más experimentados se acordarán cuando a principios de la década del 90, yo no, tenía 4 años, a principios de la década del 90, se empezaron a juntar y a hablar en el ámbito académico tímidamente, pero con muchas ganas, y sobre todo ante la resistencia de los sectores de poder, cualquier casualidad con lo que está pasando hoy no es coincidencia, algunos académicos empezaron a hablar de la importancia de empezar a cambiar hacia un sistema adversarial. Y luego, de Olazábal, Cacho Ríos, Corbalán, Vázquez Rossi, llevaron esa misma discusión del ámbito académico a las comisiones del Poder Legislativo. Y muchos años después, muchísimos años después, la Corte Suprema de la Nación hizo el resto para que a partir del 10 de febrero del 2014 tengamos el sistema adversarial. La pregunta del millón es, ¿por qué creemos que esto no va a pasar con la justicia restaurativa? Yo estoy convencido de que esto mismo va a pasar con la justicia restaurativa. Y hoy, acá, en este Congreso, estamos todos los presentes aquí y en pantalla poniendo nuestro granito de arena para que esto mismo pase en la provincia de Santa Fe y en todos y cada uno de nuestros lugares. Nada más, gracias.